Pues comentábamos en la anterior clase que el, mediante este simulador podríamos apreciar una serie de patrones que se presentan en el comportamiento de muchos fenómenos en la dinámica, particularmente en aquellos que son eh, los que se categorizan como oscilatorios. Y yo les decía, pues gracias a este simulador en sí, podemos apreciar la relación que existe entre un fenómeno rotatorio, vean que la parte de abajo pudiera ser un motor de combustión, un motor eléctrico, en general pues un motor, o cualquier cosa que esté rodando, por ejemplo una llanta, una rueda, eh, no sé, cualquier cosa que esté girando, y cómo tiene una relación, particularmente mediante la posición podemos ver del punto negro, la relación que tiene con el movimiento rectilíneo del actuador al que pues está transmitiendo, digamos, su rotación, ¿no? Aquí pues nada más es la simulación, no necesariamente tiene que ser así, pero el punto es que tanto posición lineal como posición angular pues se pueden tratar de la misma manera. Asimismo, pues se puede tratar igual la velocidad lineal y velocidad angular y la aceleración angular y la aceleración lineal. Entonces, se puede extrapolar muy fácilmente los conocimientos de estas ramas o de estos fenómenos pues a, a diferentes fenómenos y al final pues el punto es que así como podemos ver que aquí se puede generar una onda senoidal sin ningún problema, en cuanto aparece el fenómeno del amortiguamiento, pues vemos que el movimiento de la cuerda tiende a una estabilización, ¿no? En el caso, pues ya al final prácticamente no existe movimiento eh, y pues demás. Entonces veamos que eso mismo pasa aquí con los resortes. Cuando ya tienen amortiguamiento metido, pues igual tienden a una estabilización y también en el caso de los péndulos y pues en el caso de un montón de cosas va a tener este tipo de comportamiento, ¿vale? Entonces, pues es muy propio analizar este tipo de fenómenos mediante alguna función senoidal. Y yo les explicaba en la anterior clase también que pues nosotros podemos trabajar con esta función senoidal que es a seno de, en este caso, una letra b multiplicando al ángulo más c. Digamos que la forma sencilla y la que podemos trabajar y recordar con cuanto a esto, pues es la de seno de alfa, ¿no? Seno de un ángulo. Aquí ustedes meten el ángulo e incluso esto lo pueden poner en su calculadora y les da un resultado. Bueno, pues es la idea, pero la función completa de una función senoidal es precisamente incluyendo la letra puede ser B o puede ser cualquier otra letra, y la letra C. Bueno, entonces, aquí nada más igual vamos a hacer un pequeño repaso de esto, porque pues no es la intención enfocarnos demasiado, pero para que tengan en cuenta cómo funciona esto en las matemáticas y después cómo esto se puede convertir en un control que va a ser mediante algún circuito electrónico quizás para el caso eh, de los fenómenos que estén controlados por electrónica. O también se puede generar un modelo para los elementos que son mecánicos y que igual pues son oscilatorios. En el caso de los elementos mecánicos, pues ahí habría que ver, porque quizás por la naturaleza de la mecánica de los elementos, pues no se puedan controlar mucho, ¿no? Es decir, un resorte que ya está hecho y que ya está manufacturado bajo los parámetros que se hayan hecho, pues muy seguramente no vamos a poder modificar demasiado sus características físicas. Pero pues nos sirve para modelar el comportamiento del elemento dentro de otro sistema. Entonces, eso, digamos, ahí es donde pudiera ser la aplicación. Pero les decía, para materias como, o no materias, ya como tal, ramas de aplicación, como automatización y control, pues esto da mucho, ¿no? Da mucho para hacer.
Y entonces, pues lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se grafica una función senoidal, y para lo cual pues voy a dibujar aquí los ejes. Digamos, este sería el eje vertical, y uno horizontal. Aquí, esto ya lo había mencionado en alguna otra clase, pero pues dejamos pendiente la explicación, porque pues si no también se puede volver un poco abrumadora la información de golpe. Y aquí voy a tratar de dibujar lo mejor posible una onda senoidal. De cualquier forma lo voy a hacer con un graficador, pero pues la intención es aquí poder hacer anotaciones. Entonces, la onda senoidal, pues la típica empieza desde aquí, sube y baja y luego vuelve a subir. ¿Sale? Salió más o menos. Entonces, esta es una onda senoidal. Vean que en comparación pues, es muy similar a lo que vemos aquí, ¿no? Con el oscilador, pero sin amortiguamiento. Entonces, si le pausamos, sobre todo cuando está en el centro, más o menos ahí, vean que tenemos la onda que sube, baja y vuelve a subir. Pues aquí también sube, baja y vuelve a subir. Entonces, aquí es importante ya tener en cuenta que esta parte de acá es la amplitud. Y eso es precisamente el medio de todo esto, que podemos identificar que aquí está muy feo. Bueno, si no sale, pues ya no. A ver, digamos, ahí. Esta es la amplitud, esto es la letra A. ¿Vale? Aquí va la letra A, de aquí a acá. Es hasta ahí. Esto es la amplitud, ¿sale? Esto es amplitud. Es decir, que si aquí yo pongo un valor de 4, pues la amplitud va a ser 4. Si aquí pongo un valor de 5, pues va a ser la amplitud 5. Si pongo un valor de 0.5, pues va a ser un valor de 0.5. Incluso si pongo un valor negativo, va a modificar toda la onda y se va a voltear. ¿Vale? Entonces, el primer coeficiente controla la amplitud. Si yo pongo coseno, de alfa, lo que va a pasar es que la onda va a ser igual, o sea, seno y coseno son igualitas. La diferencia va a ser que la onda se va a generar a partir de aquí, de forma natural a partir de aquí. ¿Vale? Y va a bajar y va a subir, más o menos a los mismos, y ahí. ¿Vale? Entonces, esta sería la de coseno. Si se dan cuenta, es la misma, nada más que está medio pi atrás. Ahorita vamos a esa parte, pero el punto es que esta figura es la misma. ¿Vale? Es la misma la roja y la negra, nada más que, pues para alcanzarlo a ver, digamos que tendríamos que seguir dibujando aquí atrás y lo podríamos apreciar, ¿no? Que es la misma figura, pero esa sería coseno. Entonces no la vamos a trabajar ahorita, quizás al final para comparar nada más. Y entonces, si ahí tenemos la parte de la amplitud. Si aquí pues vamos a igual a agregar que hasta aquí, de forma natural, la onda senoidal, hasta aquí son 2pi, 2pi radianes. ¿Vale? Aquí pues habría que poner 2pi radianes, pero para no encimar demasiado solamente voy a poner 2pi. Ustedes deben de saber que esos son radianes. De forma que este eje son grados, el eje son grados. ¿Vale? O los ángulos, si lo quieren ver, pero bueno, lo más propio serían grados. Y este eje de aquí, pues sería, podríamos decir, la posición X. Típicamente nosotros le decimos al eje horizontal X y al eje vertical Y. Bueno, por eso su nombre, digamos, apropiado serían abscisas y ordenadas, porque es el nombre más general, y ya X y Y realmente puede ser cualquiera de los dos, no siempre tiene que ser X y Y. También a veces pasa que puede ser el eje horizontal en función del tiempo, puede ser tiempo, segundos, pero en este caso son específicamente grados. ¿Vale? Entonces pueden ser aquí 2pi o su equivalencia en 360 grados. 360 grados. A veces nosotros estamos más acostumbrados a los grados sexagesimales, estos se llaman así, grados sexagesimales, pero para cuestiones técnicas, digamos de un poquito más de nivel, siempre se suele trabajar más con los pi radianes. ¿Vale? Entonces, lo más apropiado aquí sería 2 pi radianes, pero si lo quieren tener como 360 es equivalente. ¿Vale? Siendo que es equivalente a 360 aquí, entonces aquí son 180. ¿Vale? 180 grados, o
lo que sería lo mismo simplemente pi. Ahí es pi radianes nuevamente. Ahí pues de aquí a acá podemos poner la mitad y aquí sería pi sobre 2. Pi sobre 2. Y aquí entonces serían 3 cuartos de pi. Perdón, 3 medios. 3 medios de pi. ¿Sale? Nada más es la división, fíjense. Esto a veces confunde mucho, pero realmente no es muy difícil. Es una división en la que en vez de números se miden grados y en vez de grados sexagesimales se miden en radianes. La equivalencia, esta hay que sabérsela de aquí a toda la vida, es de que un pi radian equivale a 180 grados sexagesimales. Y con eso pueden hacer la conversión sin demasiado problema, ¿no? Entonces, si no, pues aquí lo están viendo. Por ejemplo, pi sobre 2, pues si nos está diciendo que son 180 grados sexagesimales, pi sobre 2 pues serían 90 grados. Esto en un plano cartesiano, nosotros tenemos el plano cartesiano, recordarán ustedes, este planito, no lo voy a hacer igual con líneas, para que quede lo más derecho posible. Y esto ya nada más es recordatorio porque pues seguramente lo habrán visto, pero luego pasa que se nos llega a olvidar o cualquier cosa, pues mejor lo comentamos nuevamente. Entonces, si ese es nuestro plano, recordarán ustedes que los grados se miden desde el cuadrante 1 en la parte positiva del cuadrante, desde el eje horizontal así, ¿no? Con esa dirección, y hasta aquí tenemos 90 grados, es decir, este ángulo sería 90 grados de aquí a acá. Y su equivalencia, por eso precisamente se le suele poner aquí 90 o simplemente se le pone pi sobre 2. Este sería pi, este sería 3 medios de pi y este sería 2pi. Ya convertido, que corresponde a 90, 180, 270 y 360 grados. Entonces siempre con el sentido positivo. Lo veíamos en la parte de los momentos, ¿no? Que muchas veces en los momentos pues igual se suele seguir esta convención, pero pues si lo quieren poner al revés no pasa nada, nada más que no se les olvide que está al revés. Entonces, bueno, pues ahí está. Recuerden, es para este eje. Realmente más allá de esto, pues es más o menos lo que significa. Y ahora, entonces ya vimos la amplitud. Si yo modifico la amplitud, modifico la altura del valle y la cresta. ¿Qué pasa con la frecuencia y la fase? Bueno, si yo modifico la fase, digamos que ahora en vez de escribir seno de alfa, yo pongo seno de alfa más, puede ser más 2, por ejemplo, ¿vale? Puede ser más 3 o más 1 o más 0.5 o incluso menos 2, menos 5, menos 7. No hay problema, pero lo más típico aquí es poner el término en término de los radianes, por ejemplo, más pi radianes, o más pi sobre 2, o menos pi sobre 2, o más 4pi, o más 7. Todo lo que ustedes puedan multiplicar por pi les va a dar eh, un número real, cualquiera, o sea, cualquier número real lo pueden ustedes expresar en términos de pi. Pues la cuestión ahí sería encontrar el coeficiente adecuado para que multiplique pi ya con eso. Pero si no, pueden poner un número normal, ¿sale? Pero lo más típico es que se puede poner como pi. ¿Qué pasa con eso? Si yo le pongo así más pi, pues lo que va a pasar es que va a mover esta onda medio pi. Aquí ahorita con el graficador revisamos, no recuerdo muy bien si es para adelante o para atrás, pero creo que cuando le ponemos así más pi, la onda se retrasa y provocaría este fenómeno, por ejemplo aquí. Más bien, aquí lo vamos a poner más pi sobre 2, para que sea lo que les digo sin modificar ya demasiado, más pi sobre 2. Eso va dentro del argumento isomado. Entonces, esto lo que provocaría es que la onda se adelante o digamos, se genere antes, aquí, y sería esto. Lo mismo que hace ratito que les decía de la
este, de la cosenoidal. Va a ser la misma onda, pero se modifica, es decir, se mueve hacia atrás. ¿Vale? Entonces, aquí pues no me está quedando muy bien, es pues ya cuestión de que le estoy tratando de atinar, pero eso es lo que hace. Cuando hacemos una suma de algún número constante, pues eso es lo que va a pasar. Esto, aunque en términos de pi, es un número constante. Y la parte aquí, por ejemplo, si yo le pongo 2 veces pi, digamos, perdón, 2 veces alfa, ese número 2 va a modificar la frecuencia, y por eso lo tenemos anotado como frecuencia en la parte B. Ese número va a modificar la frecuencia. Por ejemplo, si le pongo 2 veces alfa, ¿vale? 2 alfa, va a hacer que esto se genere 2 veces dentro del mismo periodo de 2pi. Es decir, aparte de que ya lo estoy retrasando, ahora haría aquí. Esto me va a costar mucho más representarlo, entonces lo voy a dejar nada más así ahorita. Digamos que es lo que estaríamos haciendo, ¿no? Que le estamos haciendo que se repita más veces. Como pueden ver, pues ya aquí depende mucho del pulso y eso, entonces se puede complicar. Entonces, aquí está anotado el comportamiento, si pueden anótenlo, está sobre todo la función y lo que es cada cosa. Y lo vamos a hacer ahora, pero aquí en el GeoGebra. Entonces, este ya se los pasé cómo lo pueden descargar. No necesariamente tiene que ser el GeoGebra, puede ser cualquier otro. Y entonces aquí lo que pasa es que vamos a empezar primero con la senoidal. Como yo lo tengo en inglés, le tengo que poner sin. Y en vez del ángulo, yo le voy a poner X porque el GeoGebra está preparado a trabajar con X. Si lo propio sería poner algún valor ahí angular, pero pues el GeoGebra, igual para no meternos en muchos rollos, pues está así preparado, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que pensar pues nada más que el eje horizontal pues serían los grados de X. Que también puede, o sea, no pasa nada si lo pensamos como valores numéricos, porque al fin y al cabo es prácticamente la misma lógica. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es que le voy a poner 1. Si se dan cuenta, aquí de forma natural la amplitud es 1, o sea, aquí lo podemos ver gracias a la cuadrícula, que es 1. Yo le pongo 1, incluso lo quita, no es que lo quite, es que, bueno, sí lo deja. Pero no lo necesita porque con el hecho de que salga una vez el seno de X, pues es una vez, ¿no? Ya ese 1 ahí está. Pero si yo pongo un 2, la amplitud se va a modificar. ¿Vean? Voy a dibujar otra de referencia. Ya habíamos hecho algo parecido la otra vez, pero no le di suficiente tiempo, entonces puede ser que haya dudas respecto a esto. Entonces la de referencia es la naranja, que está sin alterar. Esa es la senoidal natural. Y aquí está la alterada ya con el número 2. Si le doy 3, pues se va a ir al 3 la amplitud. Pero vean cómo inicia en 0 y termina en 2pi, lo que sería 2pi, ambas. O sea, ambas inician en el mismo punto y ambas terminan en el mismo punto. También noten que ambas tienen máximos en el mismo valor sobre el eje horizontal y mínimos sobre el mismo valor en el eje horizontal. Es decir, lo único que se alteró aquí fue la amplitud. Ahora, si nos vamos al simulador de las ondas, la parte de la amplitud, esto lo voy a dejar como está por default, que es 1.5, sin amortiguamiento. Entonces, la parte de la amplitud, vean que la controlamos con este deslizador. Yo se los decía, bueno, pues aquí solamente controla la amplitud. ¿Vale? Si yo quiero aquí modificar la amplitud, pues lo que va a hacer es que va a entrar más y salir más. ¿Vale? Si yo le disminuyo la amplitud, va a salir menos y a entrar menos. Por ejemplo, ahí vean. Pero la referencia que es el motorcito pues no se mueve, o sea, siempre está igual. Entonces, ahí ya, pues a cambio de mantener digamos, todo bajo el mismo periodo, pues va posiblemente a modificar también su velocidad aquí internamente. Porque pues no es lo mismo recorrer
un centímetro que recorrer 2, va a tomar el doble de tiempo, pero si yo quiero que el periodo en el que lo hace no cambie, pues sí tiene que modificar ahí su velocidad. Entonces ahí ya hay que ir teniendo en cuenta esos conceptos. Si se dan cuenta es muy intuitivo, ¿no? O sea, aunque pudiera parecer de repente, bueno, es medio complicado, fíjense que no, o sea, aquí está muy fácil de visualizar. Entonces, ese primer factor de la amplitud es el que estamos modificando acá, ¿vale? Aquí con la primera, el primer coeficiente antes de la onda. Ahora, yo les decía, lo que veíamos aquí, lo segundo, era en este caso, pues la fase. ¿Cómo es esto de la fase? Bueno, pues les decía, yo puedo sumar cualquier número. La vamos a dejar de forma igual otra vez como 1, nada más para que esté ahí. Y ahora le voy a poner más 2. Vean qué es lo que pasa. Es la misma onda, fíjense. Es la misma onda, no está alterada en cuanto a su amplitud, ni en cuanto a si se alargó, ni nada. No, no estamos haciendo ninguna alteración de esa naturaleza. Lo que está pasando es que se está generando antes. Inclusive podríamos pensar, fíjense, se está generando aquí en donde dice aquí menos 2. Aquí está empezando. ¿Por qué? Porque si ustedes van resolviendo los valores de la función, evaluando, por ejemplo, cuando el ángulo vale 0. Bueno, cuando el ángulo vale 0, ya esto ya vale, ya tiene aquí un valor metido, aunque x valga 0, ya tiene un valor de 2, entonces está calculando el seno de 2, y el seno de 2 pues siempre va a ser mayor que el seno de 0. El seno de 0 vale 0, ustedes lo pueden checar en su calculadora. ¿Cómo lo sé? Porque aparte aquí lo estoy viendo, pero eso también tiene una lógica bastante fácil de trabajar una vez que lo aprenden, de cómo se comportan o cómo es el comportamiento de las ondas senoidales. Entonces, aquí lo que pasa es que la onda verde se está atrasando. De repente no me gusta decirlo mucho así porque se pueden entender varias cosas, pero en pocas palabras está empezando aquí, está empezando en menos 2. Si nosotros lo vamos a considerar a partir de 0, pues aquí sería lo propio. Bueno, aquí empieza esta naranja en 0 y aquí está empezando prácticamente en 1. Bueno, eso es lo que significa realmente. Aquí hay que recordar que la función no es otra cosa más que una infinidad de puntos graficados. Entonces, así como pueden ver la onda completa, bien pueden pensar que son puntitos y pensar solo en un punto. Ah, bueno, pues yo voy a evaluar la función cuando el ángulo vale 2. Yo voy a evaluar la función cuando el ángulo vale 0. Yo voy a evaluar la función cuando el ángulo vale 3. ¿Vale? Entonces, pues para eso también hay que tener en cuenta, si lo vamos a hacer con la calculadora, pues recordar que la calculadora se puede poner en grados sexagesimales o en radianes. Entonces, bueno, ahí hay que ir viendo. Entonces aquí pues vean que lo que está pasando es que la onda se genera antes, le puedo poner 3, voy a ver que la onda se va a generar ahora en menos 3, como que se adelanta, ¿no? Su comportamiento, vean, ahora está en menos 3, está aquí, ¿vale? Incluso pues vemos que le falta un cachito, ¿no? Como para empezar ahora abajo, que sería como 3 punto y algo. Sería 3.14, ¿no? Más o menos. ¿Por qué supe que 3.14? Porque si lo piensan, ese es el valor de pi. 3.1416. Es más, si quiero que sea más preciso, pues le puedo poner 16. Ya no se aprecia, ¿no? Pero ahí vean. Ahora fíjense, es la misma función senoidal, pero invertida. Es decir, la naranja aquí está aquí recuerden, ustedes serían 90 grados o pi en su punto máximo. Bueno, pues en pi o 90 grados, aquí la que está con 3.14 sumado al argumento, ahora es completamente negativa ahí, en su valor máximo negativo. Entonces, puedo poner eso o puedo, aquí el GeoGebra sí entiende, que yo le ponga directamente pi. Vean. Y lo pone inclusive con el símbolo. Lo puedo borrar como para volver a ver. Ahí está encimada, no desapareció, sino que es encima. Y lo puedo poner como pi más pi. Ahí está. Vean. Ya el GeoGebra ahora sí está haciendo la adaptación directamente sobre un pi radian. Entonces la está adelantando. Ahora, fíjense, lo que yo puedo hacer entonces a continuación es que les ponía yo en el ejemplo, en el Paint. Puedo poner pi sobre 2. ¿Qué pasa si pongo pi sobre 2? Bueno, voy a ponerlo así, pi sobre 2. Y si se dan cuenta,
esta es la gráfica de la cosenoidal. Así. Ahora voy a dibujar una de coseno aquí. Coseno de x. ¿Vale? Ahora, voy a ocultar las otras dos de momento. Esa es la de coseno, esta roja que estamos viendo. Fíjense que esa siempre es así, cuando x vale 0 o cuando el grado vale 0, aquí vale 1. Así siempre empiezan las cosenoidales. Eso también es básico para entender las funciones trigonométricas, al menos la de seno y coseno hay que saber estas dos cosas. Seno empieza en 0 y coseno empieza en 1. ¿Vale? Ya a partir de ahí puedo modificar la fase, es decir, sumarle un pi, un medio pi, menos medio pi, lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero las naturales son así. Seno y coseno son así, ¿vean? Incluso le voy a poner esta mejor de en verde para que se vea más, de una forma más contrastante. Ahí está, ¿vale? Seno y coseno son la misma onda. Por eso incluso las derivadas una de otra, cuando ustedes derivan seno, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno, ¿vale? Entonces, vean que pues son la misma, nada más que están desfasadas por medio pi. Ese es un concepto ya que cuando yo lo escuché la primera vez sin entender esto, me causó mucha conmoción, ¿no? ¿Cómo que están desfasadas medio pi? Bueno, lo estamos explicando ahorita. Está adelantada o atrasada medio pi, una respecto de la otra, ya depende de cuál consideren la base. Pero a eso nos referimos, a este término de pi sobre 2, ese sería el desfase. Y puede ser cualquier valor, no siempre tiene que ser medio pi. Pero en particular, la de seno y coseno entre ellas están desfasadas medio pi una de otra. Entonces, bien la pueden escribir así como coseno o la pueden escribir como seno del argumento más pi sobre 2. Es una equivalencia, incluso es una identidad trigonométrica eso, de que seno es lo mismo que coseno, pero lo pueden poner así. Seno de x o seno del ángulo puede ser teta más pi sobre 2. ¿Vale? Es bastante útil eso ya cuando lo practican. Entonces, ¿por qué? Porque es la misma gráfica. Ahora, fíjense, estas dos, ¿no? No se ve una porque están encimadas, pero sí existen, ¿no? Si quito esta, ahí está la verde, y si quito la otra, ahí está la roja. O sea, son la misma. Seno de x más pi sobre 2 y coseno de x es lo mismo. Entonces, ahora ponemos nuevamente la de referencia y ahí está. Entonces, les digo, no necesariamente tiene que ser pi sobre 2, puede ser cualquier valor, pero pueden ustedes expresar cualquier valor multiplicándolo por pi. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner 1.5 pi, o bueno, 1.5, aquí ya sale de mi mente dónde va a caer, pero sería eso, ¿vale? Es decir, esta parte de pi no va a afectar de otra forma, pero no necesariamente tiene que ser pi. Puede ser 0.27, por ejemplo. Ahí está, ¿vale? Pero les digo, no necesariamente tiene que ser pi, o sea, pueden ustedes poner cualquier valor numérico, por ejemplo, 7.2, y tiene el mismo funcionamiento, ¿sale? Nada más que lo más común es que esto se referencie siempre a pi radian. Por último, esto no lo podemos ver ni en el simulador, porque no tiene ese elemento, ni aquí pues cuesta mucho graficarlo, ¿no? Les decía, el desfase, pero bueno, en la línea roja sí lo intenté. Ahora, ¿qué nos falta? La frecuencia. La frecuencia está alterada por el elemento que afecta al valor del ángulo. En este caso, el valor de nuestro ángulo en el GeoGebra es x. ¿Vale? Entonces, voy a ocultar tantito voy a dejar las dos de referencia. Igual voy a ocultar coseno mejor. Esta si no la voy a modificar. Pero a esta igual le voy a cambiar el color para que igual contraste la vamos a poner de azul. Esa es la alterada, ¿sale? Y le voy a quitar de momento el cambio de fase, o el desfase, también podríamos decirlo. Fíjense que el 1 y no afecta ya. Entonces, si yo le pongo 2, lo que yo espero de mi comportamiento es que se repita 2 veces la onda, pero en el mismo periodo de 2pi. Entonces vamos a verlo. Ahí está, ¿vale? Pi terminaría hasta acá, hasta 6 punto y algo, ¿no? Que si lo piensan, pues es el valor que corresponde a 2pi, o sea, si esto sería 2pi, 3.14, si lo suman
O sea, si lo multiplican por 2 es 6.28. Entonces aquí por aquí debería ser 6.28. Nos vamos a poner un punto, a ver si. 6.28, ¿no? O sea, eso es 2pi. Pero, vean que ambas terminan en el mismo punto y ambas inician en el mismo punto, ¿vale? Pero la onda azul se repite 2 veces. Esa es la frecuencia, ¿vale? Todo eso ustedes lo aprendieron también incluso cuando estudiaron física. Ahora, si le pongo 3, pues se repite 3 veces. Si le pongo 10, pues nuevamente, pues aquí 10. ¿Vale? Vean que ahí sí ya tiene muchas más implicaciones. Se está moviendo este punto porque no se ancló a la aquí al punto de intersección, pero si no, eso lo puedo hacer aquí con esta herramienta de intersección entre el eje y la verde. Es que va a generar muchos. Mejor, no sé si lo puso, pero mejor no, porque va a generar muchos. Entonces puede eso alentar mi máquina. Sí, no, mejor. Como es infinita, puede ponerme puntos infinitos. Entonces eso puede tomarle mucho proceso a mi máquina y la puede alentar. Entonces, bueno, aquí el punto es que estamos recorriendo, aquí empieza, sube, baja y aquí es 6 punto y algo habíamos dicho, ¿no? 6.38 creo. Bueno, entonces aquí empieza y aquí termina 10 veces, es decir, aquí está la repetición 10 veces. Ahora, si yo le pongo un número valor de menos 1, pero que no pase del 0, lo que va a pasar es que se va a hacer muy larga la gráfica. Vean que aquí apenas sí está llegando una oscilación. No es que haya desaparecido la onda senoidal, sino que se alargó muchísimo. Entonces, para poderla apreciar, pues nos tendríamos que alejar mucho. Vean. Pero sí existe. Es más, si yo oculto la verde, incluso pareciera que es una senoidal sin alterar, ¿no? Pero vemos que sí estaba alterada, porque la onda se alargó muchísimo. Bueno, entonces esto es de baja frecuencia. Cuando la onda aparece así es baja frecuencia. Cuando la onda aparece, por ejemplo, en este caso si le pusiéramos 10, es alta frecuencia, bueno, entre comillas, ¿no? Ahí habría que ver qué consideramos como alta y baja frecuencia. Pero vean que por eso se llama, o es una frecuencia mayor. Entonces ya podríamos empezar a decir, bueno, pues sí, es una frecuencia más alta y ya para algunos contextos pudiera ser alta frecuencia. Entonces, eso ya se ve bastante. Ahora, fíjense que en el simulador esto sí lo podemos ubicar. Aquí está la frecuencia, aquí está el deslizador de la frecuencia. Entonces, si yo le pongo, y aquí habría que ver, ¿no? Porque yo le pongo esto, pero en su velocidad normal, como les digo, es 1.5 repeticiones por segundo, porque esos son los hertz. Los hertz son así para cualquier contexto. La cantidad de repeticiones del fenómeno, pero en el tiempo, pero particularmente por segundo. Entonces, si son 10 hertz, quiere decir que se va a repetir 10 veces en un segundo, ¿no? Entonces es muy rápido. Si es un hertz, pues es 1 por segundo. Lo que tarde. Entonces aquí vean que no le estoy poniendo ni un hertz, es medio hertz, y por eso se puede ver así. Y si yo le aumento aquí, ya está en normal, vean, ahí está 3 veces por segundo, y aquí ya pues es igual, al menos a nuestros ojos ya es alta frecuencia, ¿no? Entonces, esta parte sería el equivalente a que nosotros aquí en el GeoGebra le pongamos 3. Ahí está, 3 Hz. Entonces, así es como se modifican estas ondas, así es como se modifica la parte matemática. Ahora, lo último que ya no les puse aquí en el Paint fue esta parte de la línea central, la línea media de la función. ¿Qué hace esto? Pues realmente sube o baja toda la función. Entonces es como si yo le sumara un elemento aparte, un constante aparte, por ejemplo, más 2. Y vean que sube toda, ¿vale? Pero vean que lo interesante, también lo bonito de las funciones trigonométricas es que todos los elementos no modifican de forma drástica el resto, al menos visualmente el resto de la función. Sí lo modifican en cuanto a sus valores, porque recuerden, otra vez quiero insistir, cada punto o cada elemento de la gráfica es un punto, ¿sale? Entonces, sí, o sea, si ustedes ponen este valor, pues todos los puntos se modifican, pero se modifican de una forma muy predecible. Entonces,
Lo padre de esto, si le pongo menos 5, por ejemplo, pues la función se gráfica, pero 5 unidades abajo, igualita, sin alterar lo demás. Si yo le pongo aquí 2, 2, vean que, o sea, no importa qué valor le ponga, el resto se comporta igual, ¿no? Si le pongo aquí 7, pues ahora va a ser 7 veces, ¿no? Entonces, vean, ahí está completamente alterada, 7 seno de 2x menos 5, quizás ahí lo que me faltaría sería el desfase, le podríamos poner más 3 medios de pi, nada más por poner algún valor, ¿vale? Y ahí está, esa sería ya mucho más alterada, ¿no? Bueno, pues esto tiene bastante utilidad, ¿vale? Todo esto tiene bastante utilidad, podríamos ver algunos otros ejemplos mismos de esto, pero ahora quiero mostrarles cómo trabaja esta parte con la parte de los amortiguadores y los resortes.